Hola, yo soy Zulimos y hoy vamos a estar viendo el séptimo video de la serie de espiritualidad práctica. Hoy vamos a hablar del sexto chakra, que es el tercer ojo, el que muchos en este tema espiritual quieren lograr abrir y es como su objetivo y todos quieren llegar acá, pero como hemos visto, todos tenemos bastantes cosas que equilibrar en estos chakras de la tríada inferior. Hoy vamos a hacer un poco un resumen y también quería aclararles que no voy a hacer un video específico para el chakra corona porque creo que nadie ha llegado ahí. Tal vez sean realmente muy pocas personas las que han llegado, ¿sí? O como les digo, para mí es que vamos recibiendo, pero es un hilo de luz. Pero no me atrevería yo, con mi conocimiento y experiencia, a hacer un video solo del chakra corona porque yo siento que con lo que les he explicado, hice mi trabajo acá, siempre hay que seguirlo haciendo y hay que seguirnos observando, nunca se termina el trabajo, ¿cierto? Al abrir el corazón esto pues ya está en un balance, ya no estamos en tantos bloqueos acá cuando logramos abrir el corazón y como les decía, al abrir el corazón se abre esta tríada superior, es decir, vamos a dejar pasar más luz por todos los chakras, por todo el sistema. Va a fluir en mayor coherencia. Entonces, donde yo voy, yo le llamo nivel uno de abrir el corazón, ¿cierto? Pues pasa un hilo de luz, digamos un poquito más grueso de los que no han abierto el corazón, ¿cierto? Todos tenemos un grado de nivel de percepción o de apertura de estos chakras según nuestro trabajo interior, según lo que hemos corregido. Entonces hoy vamos a hacer un breve resumen de todo este viaje y hablaremos para mí corona. Y fíjense que en Cábala también es igual, que luego haré unos videos donde vamos a comparar esta parte con la Cábala, ¿sí? Con algunas de las Sefirot, pero la Sefirot que está a la cabeza del árbol de la vida se llama Keter. Y esa Sefirot, eso que traduce Keter, corona, una corona que es un hueco, un vacío, por donde pasa la luz, ¿sí? Obviamente esto hay que entenderlo como multidimensionalmente, ¿no? No es como en 2D, como lo vemos acá o algo así. Esto todo es geometría sagrada, o sea, tiene miles y miles de dimensiones, nuestros chakras, pero pues para explicarlo de una manera sencilla lo vamos a entender así, con estas ilustraciones. Pero sí, el hecho de que la corona, el concepto de corona nos ayuda a entender que es como un vacío por donde pasa la luz, ¿sí? Es un hueco, es un agujero. Entonces, hoy vamos a hacer énfasis un poquito, vamos a empezar con el resumen de este viaje para llegar a hablar bien de qué es lo que pasa cuando desarrollamos este chakra. Bueno, entonces venimos del chakra raíz, donde si ya hemos hecho bien el trabajo, nos estamos deshaciendo o nos hemos deshecho de los miedos a afrontar la realidad, que son los miedos básicos a sobrevivir, a la supervivencia, el miedo a la muerte, que es el miedo a afrontar la vida en el día a día de nuestra vida, ¿sí? Entonces en el trabajo, hoy tengo miedo de lo que va a pasar en mi trabajo, tengo mucho que entregar, tengo mucho que presentar, miedo a generar suficientes ingresos, tengo esa vibra de miedo cuando voy a pagar, a consumir, a pagar mi arriendo, a pagar mis facturas y entonces me la paso mirando mi cuenta bancaria, cuánto me queda. Eso es vibración de miedo. Eso bloquea este chakra raíz y bueno, entre todas las cosas que están en el video específico de chakra raíz, esto es un resumen, ¿sí? Son otros ejemplos. em, Dudar de mí, dudar de mis capacidades en el trabajo, tener miedo, vivir con el miedo constante a que algo peligroso pase. Esas personas que salen voy a coger el metro, voy a salir a tomar transporte público, salgo en la noche, voy tarde y estoy como muy prevenida con el bolso así, ¿sí? Hay miedo, hay mucho miedo a la muerte, a que algo malo pase. Todo el tiempo está esa sensación en nosotros. Eso es lo que ya habrán tenido que corregir. Recuerden que todo es en los tres, digamos, niveles.
cuerpo físico, emocional, mental, se tienen que corregir, qué consumo cuando vivo con tanto miedo, todo eso ya lo habrán trascendido, habrán corregido esto y estarán viviendo desde una seguridad y una confianza en la vida. Cuando se equilibra el chakra raíz, ya no tengo miedo, confío en mis talentos también, soy segura de mí misma, confío en la vida, confío en que estoy protegida, confío en lo que voy a hacer, confío y me estoy situada en el presente para corregir este chakra porque el miedo solo está en el futuro y es conectar con la peor posibilidad de lo que puede pasar. Así que si ya hemos trascendido este chakra, hemos tomado conciencia de con qué alimentamos nuestro cuerpo, de nuestras emociones negativas que vibran en el miedo, y nos hemos centrado en el presente. Si hemos equilibrado esto, vamos a pasar al centro del chakra sacro, del placer, donde ya podemos disfrutar la vida, donde vamos a trabajar como nuestro valor propio, cómo nos autopercibimos, nuestra autoestima, nuestro amor propio y la capacidad de disfrutar la vida. Si yo estoy vibrando en miedo, no puedo disfrutar. Así que esto se va uniendo, ¿no? Como todo lo que hemos visto. Cuando llego aquí, debo trabajar la capacidad de disfrutar el día, la cotidianidad del día a día, amarme a mí, trabajar en cuidarme es amarme, lo mismo, qué le doy a mi cuerpo físico, qué disfruto, qué no disfruto, ya no disfruto la vida, me despierto con qué pereza despertarme hoy. Entonces, si ya hemos trascendido todo eso y estamos disfrutando cada minuto de nuestro día, viendo la belleza en todo lo que existe y en nosotros mismos, nos hemos enamorado de nosotros y de la vida, tal cual es, como les digo, sabiendo que estamos en este infierno, en esta oscuridad y que somos nosotros los que tenemos que encender la luz aquí. Entonces, solo así se puede vivir en plenitud y disfrutar la vida en este plano, digamos que de tercera densidad o dimensión, que pues hay más oscuridad que luz y nunca lo vamos a negar, es así, ¿sí? Pero somos nosotros los que hallamos la felicidad dentro. He equilibrado mi sexualidad, mis excesos, lo que consumo, las cosas que me dan placer. Recuerden que aquí veíamos, lo consumo desde el ego, desde el espíritu. ¿Sí? Es una necesidad para llenar el vacío y nada me satisface y nada es suficiente. O lo hago para complacer a otros y yo me dejo de últimas, ahí hay desequilibrio. Entonces, si ya he equilibrado este chakra, son tres cosas claves. Estoy trabajando y subiendo mi autoestima, mi amor propio. Estoy trabajando en disfrutar la vida y en enamorarme de la vida y de mí mismo. Y ahí, ¿qué pasa? Se despierta la creatividad porque empieza a bajar luz, volvemos al chakra corona, de aquí que estamos conectados todos al universo y a la vida y al Dios infinito, absoluto, que es sabiduría infinita y amor. Baja la luz y baja ¿con qué? Con creatividad. Y con esa creatividad se despiertan nuestros dones y talentos, chakra del plexo solar, brillamos, llega la luz, llegan las ideas, entonces tengo ideas, porque ya me amo, valoro la vida, entonces la luz, así mismo como voy limpiando mi oscuridad, eso es lo que quiero que más les quede claro. Entre más yo equilibrio, más luz baja y ordena toda la energía y cada chakra y todos se conectan y funcionan en armonía. Entonces, ahora ya como me amo y amo la vida, aunque ya entiendo que esté en el infierno, pero entiendo el propósito de lo que vinimos a hacer y que somos nosotros los que debemos tomar responsabilidad en iluminar este infierno, ¿sí? Entonces, me baja luz en forma de creatividad, ideas donde se despiertan mis dones y mis talentos. Y aquí tengo esas ideas y las transformo en algo tangible, en algo donde pueda aportarle al mundo desde la humildad del espíritu y no desde el afán del ego de tener éxito, de ser famoso, de ser millonario y sentirme superior, ¿sí? Porque el brillo, recuerden que el brillo desde este chakra, desde el ego, tampoco, por más de que llegue alto, nunca se va a satisfacer, que siempre va a estar desde el vacío. Y cuando llegue a una meta, va a sentir ese vacío y va a querer, ¿ahora qué hago? ¿Qué me invento? Entonces más. Otra empresa, otra, ¿sí? Pero
El objetivo cuando es del ego se pierde, ya no es estar al servicio ni aportar a la humanidad, sino que es ese proyecto que me dé dinero y que me dé más fama y que me dé más gloria, porque es que no es suficiente, necesito más, más estar en el spotlight, más ser famoso, más seguidores, más dinero, más fama, más riqueza, ¿sí? Entonces nada es suficiente. En cambio, cuando estamos brillando desde el plexo solar, desde la humildad del espíritu, yo quiero entregar con mis dones y talentos, disfruto el proceso de hacer lo que entrego. Y lo que más me hace feliz, entregar, estar al servicio de los otros, entregar lo que vine, entregar mi luz, entregar mis dones y talentos, mi creatividad en forma de algo que le ayuda a los otros. Esto es, se abre el corazón, el servicio al prójimo. Si hemos hecho acá la maestría del plexo solar desde la humildad del espíritu, se abre el corazón. Cuando abrimos el corazón, lo que queremos es servir a los demás. Lo que queremos es servir a la humanidad. Lo que queremos es que todos encuentren este camino y que todos nos volvamos maestros de todos y que todos sirvamos los unos a los otros. O sea, es el mundo ideal, la utopía y como realmente debería, pues va a llegar a ser en algún punto la humanidad, ¿sí? Y todo lo que existe, o sea, todo va en evolución. Aunque unos van atrás y otros más adelante, todos van hacia allá, ¿sí? En algún momento del tiempo y de las eras y de los eones se llegará, ¿sí? Cada uno va en su nivel, va en su camino, pero vamos todos para acá. Recordemos que esta es nuestra tercera densidad o tercera dimensión donde nosotros estamos, es la dimensión de la decisión. Aquí es donde decidimos y elegimos el camino del servicio, abrir el corazón, o si nos quedamos centrados en el ego, que es el servicio al yo. Este es el servicio al prójimo, abrir el corazón, y este es el servicio al yo. Entonces, si elegimos no trabajar y nos quedamos acá, como lo he dicho en previos videos, nos vamos a quedar otra era, otra rueda astrológica, aparentemente. Bueno, no me atrevo a decir años porque cada información llega con distintos años, pero yo diría que es otra rueda astrológica. Hay otros canalizaciones e informaciones que nos han llegado y libros de la antigüedad también donde nos dicen que depende de las alineaciones galácticas, cuando todos los sistemas se alinean, hay otra oportunidad de otra cosecha para que otras almas, espíritus asciendan a la siguiente densidad, pero es nuestra decisión, ¿sí? Todo es nuestra decisión. Y si, ¿qué pasa si no lo hacemos? Pues nada, seguimos en esta realidad y seguiremos el curso que esta realidad tiene que seguir en tercera dimensión hasta que un día entendemos y hacemos esto y pasamos al servicio del prójimo y elegimos, esa es nuestra elección aquí y es la graduación. Así que los que no se gradúen no pasa nada, sencillamente van a seguir aquí con más experiencias en este camino, ¿sí? Pero será después que lleguen a la cuarta densidad o al siguiente nivel, como lo queramos ver, chakra corazón. Cuando abrimos ese chakra corazón y elegimos el camino del servicio al prójimo, entonces aquí ya estamos viviendo desde lo que sí es el amor, aquí estamos conociendo que la compasión, la empatía, el otro, percibir la unidad. Aquí ya hay conciencia de que todos somos hermanos. Por eso, como lo mencionaba en otros videos, pues Jesús, la era de Piscis, eso fue lo que él vino a sembrar. ¿Sí? Todos somos hermanos, Piscis, paz y amor, ¿sí? Entonces es esto, pero en equilibrio, sin olvidarme del yo, de lo que yo soy, porque cuando esto se distorsiona, entonces nos damos a los otros en exceso y nos olvidamos de nosotros mismos y primero todos. Eso también es un desequilibrio y es un error. Y por eso hasta que esto no esté equilibrado, las personas que somos muy empáticas tendemos a tener ese desequilibrio y proyectamos muchas personas que nos abandonan, que abusan de nuestra bondad, que nos rompen el corazón. Atraemos el arquetipo arimánico y nosotros estamos en el luciférico. Así que todo esto equilibrado, yo no me olvido de mí aquí, ni de mi poder personal, ni de que lo más importante es estar al servicio. Tampoco me olvido de mi individualidad, pero
no me olvido o soy consciente de que al final, aunque cada uno representa una luz, una individualidad, una luz, un aspecto, un fractal de ese Dios infinito, de la luz infinita, de la conciencia divina que todos somos, vinimos a interpretar ese teatro en la ilusión de la individualidad, pero la idea es entregar, la idea es servir ¿a quién? A todos, con nuestra propia luz, con esa propia autenticidad que nos legó ese Dios infinito, esa conciencia divina. Entonces, cuando ya hemos hecho esta maestría, ¿qué pasa aquí? Aquí ya no juzgamos a nadie, porque entendemos que nuestros hermanos que van acá perdidos son igual que nosotros antes. Así que no hay nada que juzgar. Entonces yo ya no juzgo. Yo cuando alguien me ataca, cuando alguien abusa de mi confianza, cuando alguien me traiciona, yo ya no me lo tomo personal, ni me afecta, ni me duele, ni me muero, ni me afecta la autoestima, porque ya entiendo de que esa persona, su ataque es un pedido de amor. Está lleno de dolor, está lleno de miedo, está lleno de oscuridad y no puede actuar de otra manera, porque no le da y porque no ha entendido nada. ¿Sí? Entonces aquí ya no juzgo, aquí ya no me siento atacada, aquí solo hay compasión, pero hay fuerza en mi interior, ¿sí? Hay fuerza de voluntad, mis dones y mis talentos se ponen al servicio de la humanidad. ¿Y luego qué pasa? Cuando ya abro ese corazón y estoy al servicio, ha bajado, como les decía, se activa la tríada superior, ha bajado la luz del entendimiento. Para mí esto es el entendimiento, este chakra, ¿sí? El tercer ojo del que vamos a hablar hoy. El entendimiento baja, se activa esta tríada superior, ¿sí? Yo hablo tríada, es hasta acá. Obviamente, como les digo acá, no sé, no me lo imagino. Yo creo que será más adelante cuando entendamos más esto, ¿sí? Que nadie llega realmente acá, o tal vez Matías de Stefano, los que lo conozcan, el argentino, que recibe mucha información, no sé, es otro nivel, o tal vez es otro nivel de acá. Por eso les digo, no me atrevo a decirlo, lo que no sé, pero sé que aquí baja la luz, ya, el chakra corona es que baja la luz, y lo que hacemos es ampliar la cantidad de luz que recibimos. ¿Cómo la ampliamos? Nosotros reduciendo la oscuridad, trabajando todo lo que no es armonioso en nosotros. Bueno, entonces, cuando se activa esta tríada superior y ya abrí el corazón, hay entendimiento y hay una cosa muy importante. Cuando abro el corazón ya no puedo, ya vivo en coherencia, vivo desde el amor, vivo entendiendo la unidad y que todos somos mis hermanos. Entonces vivo desde la honestidad porque escucho mi corazón primero. Para ser auténtica, tengo que escuchar mi corazón. Mi corazón es la voz del espíritu, se une con la intuición, que es lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, cuando yo soy leal a esa voz, soy honesta. Cuando soy honesta, puedo comunicar la verdad. Baja la luz del entendimiento y puedo comunicar toda esa luz que estoy recibiendo y puedo compartirla con el mundo y puedo enseñarla. Ahora, para cada uno será diferente sus dones y talentos y la forma en la que van a hablar y van a compartir de diferentes temas según sus dones, según lo que ustedes decidan hacer como servicio, porque su espíritu viene a entregar alguna misión. Y puede ser, como les he dicho, puede ser haciendo galletas, pero ese es el servicio que están entregando y cómo ustedes se mueven, se expresan, cómo entregan esas galletas con amor, ¿sí? Y cuál es ese concepto detrás de su emprendimiento, de su servicio. Eso es comunicación. Todo emprendimiento debe ser comunicado, así que aquí yo hablaré, ¿sí? Yo hablaré además lo que sé. Compartiré mi sabiduría. Si vaya en un taxi y el señor del taxi me empieza a contar todos sus problemas y yo puedo, me está preguntando mi opinión y yo puedo decirle algo que ilumine, que le ayude. Pero si me pregunta, recuerden que aquí se trabaja la prudencia, cuándo callar, cuándo hablar. Y ya sé que yo tengo la conciencia, ¿sí? Si el otro me pregunta es porque tiene oídos para oír. Y yo tengo la sabiduría para comunicar desde el corazón, con mi apertura de la tríada superior. Entonces la comparto. Así que aquí somos honestos, vivimos y hablamos desde la verdad.
Y eso es lo que va a abrir el tercer ojo, ¿sí? Esto es muy importante. Estos dos en armonía, ya conectados, eso es lo que hacen, abren el tercer ojo. ¿Por qué? Porque cuando vivo desde la verdad, ¿qué es vivir desde la verdad? Escuchar mi corazón, escuchar la voluntad de mi espíritu, que es la voz del corazón. Cuando escucho esa voz y soy leal a esa voz y actúo en coherencia a esa voz, escucho mi verdad, hablo mi verdad y ¿qué pasa? Magia, magia, recibo la verdad. Y eso es lo que es el tercer ojo. Es ver la verdad. Cuando digo ver la verdad, ¿a qué me refiero? Aquí tenemos que remitirnos hacia atrás. Recuerden el video, el primer video de espiritualidad práctica, donde les digo que esto es una ilusión, que es un juego, que nos caímos, donde explicamos la fragmentación del Dios infinito, de la conciencia divina y toda esta ilusión de la individualidad en la que nosotros vivimos, que es como un juego realmente, es una ilusión. Ya hemos visto que incluso la física está llegando a la misma conclusión. Bueno, casi que por por todas las ciencias que se estudien, se ha llegado a esa conclusión. Bueno, entonces, si la verdad, si nosotros lo que estamos viviendo es esa ilusión de la individualidad, el tercer ojo es lo que nos muestra la verdad. Entonces aquí sí va a depender del nivel de apertura de cada uno. Yo obviamente en este video les puedo hablar de mi experiencia y puedo imaginar o proyectar un poco los que tienen más abierto este chakra, qué es lo que pueden ver, pero yo voy a hablar de mi experiencia sobre todo porque es mi verdad. ¿Ya? No puedo hablar de lo que no conozco, solo pues lo que he leído que complementa. Y por mi experiencia que ya puedo entender hacia dónde va este chakra, ¿sí? Entonces, lo que quiero que quede muy claro, vivo desde mi verdad, hablo desde la verdad, recibo la verdad. ¿La verdad de qué? De la realidad donde vivimos. Entonces, ¿qué empieza a suceder aquí? Empiezo a percibir y como les digo, habrán niveles. Hay gente que ya es clarividente. Yo creo que ese es un nivel mucho más avanzado. No lo sé, depende. Depende porque como les decía, si uno, hay personas que tienen esto un poco abierto, pero esto no lo han trabajado, pueden ver gente desencarnada y cosas así, pero pues que no son, digamos que no son, no le veo mucho utilidad a eso, ¿sí? Porque eso los desconcentra o los asusta o son vibraciones bajas de personas que se han quedado atrapadas. Entonces, no tiene mucha utilidad. Conozco personas que tienen ese don y lo que hacen es servir y ayudarles a guiar a esas personas a irse a donde tienen que irse, a entender que están perdidas. Y puede que esa sea su misión, su propósito, ¿sí? Pero por eso les reitero que ahí todo va cambiando si esto no está alineadito, bien trabajadito, ¿sí? Como que no fluye en armonía, eso es lo que pueden ver las personas que tienen ese don de la clarividencia. ¿Yo de cuál es el que más les voy a hablar? Pues del mío. El mío es la clarisintencia. Yo soy una persona muy sensible, como creo que ya lo habré mencionado en algunos otros videos, yo soy cáncer. Mi sol está en la casa 11, por eso estoy al servicio de la gente, de la humanidad, lo social, ¿sí? Pero cáncer es la mamá y cáncer es la intuición y cáncer es extremadamente sensible y empático y es la protección. Por eso quiero enseñar esto, todo hace sentido, ¿sí? Entonces, por esa también configuración mía astrológica, creo que más que ver, yo siento, eso es lo que yo puedo decir. Yo percibo desde el sentir. Toda la información que a mí se me revela es primero un sentimiento, en mi caso, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo percibir yo? Las intenciones, pero transparentes de las personas. Les voy a dar distintos ejemplos y quiero que sepan que igual, seguro que entre ustedes habrán unos que tienen mucho más desarrollado esto o tienen clarividencia, ¿sí? Cada uno clariaudiencia, hay clarisintencia, clariaudiencia, clarividencia. Ay, se me escapó el otro. Clariolfato también. Hay gente que percibe aromas. Eso me ha pasado. Me ha pasado. eh, y
gracioso que los que han percibido eso me ha pasado menos frecuente, pero me ha pasado. Los que hemos percibido eso del olfato, normalmente se huele a rosas. Se huele a rosas cuando no hay rosas, empezando, ¿no? De cuando hay como una presencia o una energía bonita. También para mí es un mensaje, ¿sí? De que uno va por buen camino. Huele a rosas. Es increíble. Como también es verdad que cuando hay entidades de baja vibración huelen a azufre o a algo podrido, algo que se está pudriendo. Y ese aroma yo he tenido por lo menos sí, como la oportunidad, digámoslo así, de comprobar que no era una cañería, que no era nada físico real, ¿sí? Ni un gas, ni nada, no sé, que hubiera en el ambiente. Pero se los puedo decir que lo pude comprobar porque no había ninguna cañería, porque tapé cosas, hice cosas. Me di cuenta que era una entidad, que era una presencia. Alguien que se oponía, justamente fijen cuándo se apareció esta situación en mi vida, alguien o algo que se oponía a que yo estuviera al servicio. Porque justamente esto cuando sucedió, yo estaba por lanzar el primer mazo de tarot y estaba haciendo los primeros videos. Acababa de llegar el tarot de China, apenas iba a lanzar eso por Instagram, o sea, estaba como empezando. Y era como que querían impedir que yo pudiera hacer esas tomas y esos videos, porque era un olor tan fuerte, tan desagradable, tan horrible. Y bueno, también cómo pude comprobar que era eso, bueno, pues porque hice una limpieza tocando el cuenco y hablándole a esas entidades, ¿sí? Que hay que, es gracioso, ¿no? Pero pues yo me puse a investigar y a hablar con personas que sabían más de esto. Habían algunas personas que decían, no, hay que hablarles fuerte y sacarlos y no sé qué, y toca el cuenco. Y yo, bueno, está bien. Yo sí tocaba el cuenco, le hablé como con firmeza, pero aquí viene lo mismo y volvemos al amor, ¿sí? Por eso les cuento estas cosas. Em, Me funcionó cuando le hablé con amor, cuando le dije a esa entidad, y ojo, yo no puedo verla. Es que acá pasan varias cosas. Otras personas pudieron percibir ese aroma. Sí, o sea, el aroma era tan fuerte que sí era físico, porque no es que otros no lo pudieran percibir, sí se percibía. Pero lo que algunos pocos podemos percibir aparte del aroma es como ahí sí es clarisentencia, ¿sí? Es el sentir de esa entidad. Yo pude percibir el sentir de esa entidad. Entonces, cuando esa entidad estaba presente y no querían que yo sacara como el tarot adelante porque me iba a poner al servicio, y acá ya saben que hay una guerra entre la luz y la oscuridad, que no quieren que nosotros trascendamos a esta cuarta densidad porque nosotros nos vamos, si trascendemos a otro nivel, desencarnando, obviamente, ya no regresamos a esta misma nivel de densidad si logramos abrir el corazón. Eso es la teoría de todo lo que he estudiado, ¿no? No hay, como les digo, 100% verdades absolutas, pero es la información que tenemos hasta ahora. Entonces ellos sí hay una lucha por no dejarlo a uno trascender. Así que lo primero es que él vino con esa misión, como de no dejarme filmar los videos, como de incomodar para que no se pudiera realizar, sí, para que yo físicamente no pudiera llevar eso a cabo. Pero seguimos, yo seguí con todo, puse incienso, hacíamos lo que sea, abrir, cerrar, teníamos que cerrar para poder filmar el video, bueno, en fin. En todo caso, mi compañero que me estaba ayudando a hacer los videos, pues él también lo podía sentir, ya, ese aroma era muy fuerte y muy desagradable. En ese momento yo tenía, desde el inicio que apareció, yo sabía que no era un aroma de una cañería, pero ahí es donde les digo. Es como que uno, el ego, la mente ego dice, no, debe haber algo. Entonces yo abría, yo miraba, poníamos cosas en las cañerías, hacíamos una limpieza, luego cubrí de donde parecía que salía ese aroma. Hice de todo y eso iba y venía, no era seguido, o sea, aparecía y desaparecía. Pasaban semanas que no aparecía y aparecía, pero yo empecé a notar que los momentos que aparecían era cuando yo o estaba al servicio o estaba haciendo las cosas del tarot,
cuando avanzaba en lo que estaba haciendo, ¿sí? Y que esa entidad, su misión era como no dejarme incomodarme. Entonces, ya cuando yo me di cuenta, hubo un punto en que dije, no te autoengañes más, tú siempre sabías que era otra cosa. ¿Por qué? A esto iba. Porque aparte de percibir el olor, yo siento vamos a decirlo así, el sentir de esa entidad, la emoción o la vibración de esa entidad en que está. Entonces, al comienzo era de impedirme lo que yo estaba haciendo, ¿sí? Y luego cuando yo intenté varias veces hacer una limpieza energética, hablarle para que se fuera, para que no tenía nada que hacer acá, decirle, pero era como con las primeras instrucciones que recibiera, que era con fuerza. Luego investigué más y alguien me dijo, es mejor con amor. Y claro, me hizo todo el sentido del mundo, porque al final todos somos amor. Sí, todos nos caímos y nos perdimos y esas entidades igual son nuestros hermanos perdidos. Entonces ahí entendí, dije, claro, y toqué el cuenco y le hablé. Esto es mágico para mí, mágico de verdad y sin ver nada, solo sintiendo, ¿sí? Y le hablé con amor. ¿Y qué le dije? Le dije, mira, tú estás perdiendo el tiempo aquí, tú deberías regresar a donde perteneces porque tienes que hacer tu camino desde donde estés. Todos tenemos que hacer un camino, le dije. Y estás perdiendo tu tiempo, estancándote aquí porque desde donde estás, acá, estás en el limbo entre dos mundos y no te sirve de nada. Te estás atrasando tú, ve a hacer tu trabajo. Y le hablé con todo mi amor, pero le dije algo así, tocando el cuenco en la zona donde se activaba ese aroma. Y se lo dije, y ustedes no pueden creer el cambio tan increíble después de eso. ¿Qué pasó? Que sí me hizo caso y desapareció y yo dije, ay, si era así, qué lindo, o sea, eso me pareció muy bonito y el amor, ven, el amor todo lo puede, hasta con la oscuridad. Y, y luego, luego como no sé, pasaron meses y de repente era como que se asomaba, o sea, no era tan horrible ni tan terrible ese olor, era como sí, no era tan fuerte esa presencia, pero cambió el sentir de esa entidad. ¿A qué me refiero? Voy a tratar de explicar esto, esto es rarísimo, ¿no? De explicar. El sentir de esa entidad era, al comienzo, como les dije, era de incomodarme, o sea, venía con una misión, venía muy fuerte, venía como empoderado, pero para incomodarme, para que yo no pudiera avanzar en lo que estaba haciendo. Y luego cuando yo hice esto de hablarle con amor y él volvió, se los voy a decir así, la energía que yo sentía, el olor ya era más suave, no era tan horrible, o sea, sí era desagradable, pero no era tan fuerte. Y él venía como cuando viene un perrito que uno lo ha regañado y viene con la colita así triste entre las piernas y con la mirada así. Eso es lo que yo sentí. Y era la misma entidad. Estoy segura. Esto, como les digo, es un sentir. ¿Sí? Aquí, quienes me quieran escuchar, creer, nadie le debe creer a nadie, pero es una historia que les comparto que me sucedió y pues es mi verdad. Yo hablo desde mi verdad y mi experiencia y al final solo prueba que el amor es la salida a todo, siempre. Donde no hay amor hay oscuridad, donde hay amor ya no hay oscuridad o hasta eso cambia. Y cómo venía como a visitarme, ¿sí? La energía que se le sintiera eso como de nostalgia, como solo vine a mirar cómo estás, como si, ¿saben qué fue? Se los voy a traducir así. Es como que él, en donde sea que esté eso, él o ella, esa entidad, es como que nunca había recibido compasión de nadie. Es como si siempre le hubieran tratado mal. Entonces, cuando yo le hablé con amor, es como que quedó apegado a esa luz que nadie le mostró, que es amor. Y entonces venía luego solo muy de vez en cuando como a visitarme y se sentía esa sensación de perrito, esa sensación de perrito regañado y de nostalgia. Y yo le volví a decir igual con amor, no, mira, te tienes que ir, recuerda que te estás atrasando. Le volvía como a decir, pero con amor, hasta que realmente se fue y no volvió a aparecer. Y luego yo hice una limpieza energética contratando a personas especialistas en eso, también con cuenco, con cosas de sonido y con otras herramientas, digámoslo así.
Y yo no les había contado esta historia a estas personas que contraté, que son de mi entera confianza, y son conocidos, pero nadie sabía esta historia, ¿sí? De hecho, es la primera vez que la cuento así como en público. La saben casi nadie. Entonces, bueno, llegaron y cuando llegaron, ellos obviamente también tienen su intuición y son clarisintientes y creo que hasta clarividentes ellos tienen esto más desarrollado y ellos apenas llegaron sintieron la sensación de nostalgia, pero ellos sabían, me decían, hay muy buena energía, todo se ve bien, pero hay una sensación de nostalgia. Hay una sensación de nostalgia aquí, como si alguien te extrañara. Y pues claro, era eso. Y pues nunca más volvió a aparecer. Creo que ya tomó su camino. Entonces les cuento eso para que vean todas las diferentes capacidades, pero eso es sentir. Y cuando uno siente como es sentir la emoción del otro, incluso esto sí era algo como invisible. Pues es el sentir, no es como leer el pensamiento, pero como el sentir es la energía real que tiene un ser, es muy precisa, es muy exacta. Quiero que entiendan, es como ser capaces de sentir claramente lo que siente el otro. En este caso es entidad. Ahora imagínense si eso me pasó con una entidad que no sé ni qué es ni cómo luce y mejor que no la vi. Yo no creo que no soy muy miedosa, pero pues esas cosas pueden impactarlo a uno, ¿cierto? Todo uno debe estar listo, ¿sí? Por eso todo esto es una responsabilidad. Todo el mundo quiere llegar aquí, ver ángeles, ver hadas, pero no, eso implica responsabilidad, implica conciencia, implica valentía para enfrentar. Eso implicaba eso, ¿sí? Valentía. Entonces, bueno, aún así, imagínense si yo pude percibir esa sensación de esa entidad con las personas, eso es lo que me pasa. Yo digo ver, pero en realidad, porque uno ve claro, pero no es ver una visión. Yo siento, eso es lo que a mí me pasa. Siento que la verdad o la mentira. Voy a tratar de darles varios ejemplos para que vean que esto se puede expresar de mil maneras y para ustedes cuando lo hagan o los que ya lo hacen, me podrán contar en comentarios. Me gustaría escuchar sus historias porque a cada uno se le va a revelar esto de alguna manera, ¿sí? Cada uno tiene su individualidad del fractal divino de Dios y tiene sus talentos y sus dones específicos. Yo puedo ver cuando alguien miente, sencillamente. Puedo ver cuando alguien es honesto, cuando alguien es real, cuando alguien es sincero, cuando alguien engaña. Lo siento dentro de mí. Siento cuando alguien tiene envidia. Lo siento adentro. Ahora, ¿qué pasa? Recordemos esto. Por eso acabo de hablar de toda esta triada, porque es que ya no va separado, va unido. Cuando uno puede percibir eso, he visto personas que están en este camino y dicen, ah, esa persona tiene malas intenciones, envidia, o sea, lo sintieron y es real, ¿sí? Pero ellos no han abierto el corazón. Entonces, ¿todavía qué? Juzgan. ¿Se dan cuenta? No hay total coherencia. Y entonces llegan y me piden consejo, como cómo hago para protegerme, cómo hago porque yo siento que esto me está bloqueando. Entonces yo tengo que explicarles, no, ellos no te pueden bloquear con la envidia si tú no abres la puerta. Es lo mismo que lo de la brujería, que me están haciendo brujería porque me tienen envidia. No, o sea, si tú estás en tu poder personal, si tú has abierto el corazón, sabes que es tu hermano perdido a ti, tú no te involucras emocionalmente con ellos no te pueden afectar con nada. Eres tú, es cada uno de nosotros el que abre la puerta. ¿Y cómo lo abre? O con miedo o juzgando. Porque es que cuando juzgo, yo me siento, recordemos, cuando yo juzgo al otro, me siento superior y el otro es inferior. Y ojo con lo espiritual porque eso pasa mucho. Entonces, ay, no, esa gente. mm, Esa es la diferencia. Yo puedo verlo también, yo siento la emoción del otro dentro de mí. Y cuando el otro, aunque me esté hablando bonito y me diga, "Ay, esto tan chévere", yo siento que tiene envidia, porque siento su sentir dentro de mí. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo sabes que es de él o no del otro? ¿O no te confundes con tus emociones? No, porque es muy claro. O sea, no hay confusión. Cuando uno tiene esto
alineado, o sea, como en orden, es clarísimo que es tuyo y que no. Uno sabe cuando a uno le impacta una historia emocional de alguien, pero bueno, ahora voy para allá. Es que me alargo, pero es que me llegan como las ideas para poderles explicar. Entonces, sí, uno sabe muy claro que es de X persona. ¿Por qué? Porque sientes la energía de la persona. Es como la entidad. Yo sentía su como perrito, ¿sí? Es eso que estaba acá se volvió así y solo venía a saludarme después y se iba. Y luego ya entendió que no debía volver, pero lo entendió bien, lo entendió con amor, se logró la misión. Al comienzo era como quiero volver a venir ahí, como me hablaron con amor, es como que me hace falta eso. Eso es, a eso venía. Y ya no venía a interrumpir mi misión. ¿Sí ven? Es como, ¿tú cómo sé todo eso? Lo sé por esto, lo sé por dentro. No, no, no son palabras ni pensamientos, es una sensación. Bueno, espero que, no sé si se va a entender, pero me dicen en comentarios porque es raro explicar estas cosas. Nunca había hablado estas cosas casi con nadie. Bueno, em, entonces, en el caso de los que sienten la envidia y la perciben, ¿no? Ya ellos también la perciben y se dan cuenta, uy, está, y lo perciben claro, pero no han abierto el corazón. ¿Qué pasa? Que como perciben un poco acá, pero esto no está abierto, ellos juzgan y les da miedo, entonces me tengo que proteger y ven, ¿y tú qué me recomiendas? Porque es que yo siento que me están bloqueando. No, 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 eso no puede pasar. O sea, no puede pasar hasta que tú lo permites, porque te abres tu puerta energética cuando hay miedo. Uno mismo, eso que dicen que abren portales. La gente habla de muchas cosas que no entiende qué son. Abrir portales, ¿saben qué es? Es abrir agujeros en su campo magnético. Ustedes dejan entrar solamente al sentir miedo o al pensar que alguien los puede atacar. Se están debilitando su propio campo magnético, que es el toroide, que a todos nos envuelve, o campo áurico, pues ya en temas espirituales, pero es el campo magnético según la ciencia, que yo se los expliqué en el primer video así rápido, que todos tenemos ese campo de influencia. Entonces, abren agujeros ahí cuando ustedes vibran bajo, cuando tienen miedo y cuando alguien tiene una intención mala con ustedes y sabe usar la energía, que es al final la brujería es la intención de usar todo este conocimiento hacia la oscuridad, pues les va a afectar porque ustedes abrieron el campo energético solo por creer que alguien les puede hacer algo. Nadie les puede hacer nada. O sea, si ustedes están seguros, sin miedo, seguros de lo que son, no pasa nada, están herméticos, ¿sí? Es porque ustedes, como les explico, es porque uno da permiso con su libre albedrío al creer que alguien me puede hacer algo. Cuando ustedes creen eso, abren una puerta, su propia puerta de su propio campo. Y ya, y lo permiten y lo crean, porque co-crean la realidad, los unos con los otros. ¿Y cómo se co-crea? Ah, con un pensamiento y una emoción o un pensamiento y un sentimiento para manifestar lo bonito. Un pensamiento y una emoción negativa como el miedo va a darle forma a la creencia de la brujería. Entonces van a pasarles cosas porque están seguros que esa persona les tiene envidia y les hace brujería. No, o sea, y si esa persona trabaja con eso, pues van a encontrar las pruebas y van a encontrar, sí, porque si hay gente que lo hace, yo no digo que no, pero hay gente que lo hace y a mí me puede rebotar eso y se les rebota a ellos porque a ellos les genera karma, porque yo no abro ni una sola posibilidad de creencia en mi mente o corazón de que alguien puede hacerme algo. Es imposible, porque yo lo sé y lo creo. ¿Ven la diferencia? Entonces, volviendo a... Ese era otro ejemplo, ¿no? El sentir la envidia. Entonces, si yo no he abierto el corazón, juzgo al otro y me da miedo, lo cual no sirve. Por eso les digo que es mejor hacer el trabajo en orden, porque desarrollar esto y estas cosas no están bien, al final no les va a salir bien. O sea, van a haber problemas o van a proyectar situaciones ahí como raras. Les doy otro ejemplo. Cuando yo era pequeña, ya que esto se puso paranormal, me están llegando los recuerdos de eso. Esto sí lo saben mi familia nada más. Cuando yo era pequeña, que yo tenía depresión en la adolescencia, como desde los 11 a los 18 años más o menos, pero sobre todo tuve una época la más oscura. Fue de los 11 años a los por ahí 14. Sí, 14, 15 más o menos.
¿Por qué fue la más oscura al comienzo? Porque no tenía las herramientas. Como yo lo cuento, creo que en algún video, a los 11 me da depresión, pero yo empecé a leer metafísica como a los 13. Entonces creo que de esos 11 a 13 años, pero digo 14 porque me tomó un tiempo poder aplicar la metafísica. O sea, yo ya empecé a leer a los 13, ya entender estos conceptos y qué pasaba, pero pues me demoré como en un año de haber leído los primeros como libros para poder aplicarlo en mi vida. O sea, era difícil y estaba muy triste, muy deprimida. No quería vivir, yo no quería vivir. No quería despertarme al otro día. Eso lo voy a hablar en el video de depresión. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Y eso le puede resonar a algunas personas, ¿sí? Cuando uno está en depresión y está vibrando, la depresión es muy vibración baja, 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 pero uno tiene toda esta empatía, ¿sí? Todas estas sensaciones y medio estos dones, pero yo no tenía, obviamente todo estaba mal acá, porque cuál chakra raíz, yo no quería vivir, cuál disfrutar la vida, cuál empoderamiento, no tenía autoestima, todo mal, no había abierto el corazón, todo mal acá, sobre todo yo diría que, uy, estos dos chakras, mal. Los tres, porque yo no quería vivir. O sea, todo esto estaba en oscuridad cuando yo era pequeña. Pero ya uno tiene ciertos dones, por lo que les digo, por la configuración astrológica, etcétera. Y yo que vivía en ese momento, al estar en depresión, unas pesadillas demoníacas, tipo esas películas de terror, El Exorcista y así. No, era terrible. Yo pasaba las noches, no quería dormirme, tenía miedo de dormirme porque mis pesadillas eran horribles y también sentía algo muy oscuro al lado de mi cama, una entidad, algo feo, algo denso. Ese no tenía olor, pero era algo que yo sentía que era, uf, como algo negro, ¿sí? En esa época me pasaron varias cosas como raras y una que recuerdo que pues todas fueron muy claras, pero esta había alguien más conmigo, entonces por eso voy a elegir esta para contarles. Em, yo me acuerdo que estábamos con mi hermano en mi habitación en esa edad, tipo 12 13 años, yo creo, y nos pusimos a hacer algo cada uno estábamos haciendo, manualidades, no recuerdo qué, un proyecto del colegio, cada uno, y yo le dije a mi hermano, hagámoslo juntos en mi cuarto, en mi habitación, él tenía otra habitación. Entonces estábamos ahí y en esa época había una grabadora, ¿no? De esas ochenteras de cassette, donde yo ponía mi música y estaba conectada a la pared y nosotros en la mesa acá y teníamos música y hable y trabaje y como hagan las tareas, los proyectos, lo que sea que estábamos haciendo, cuando en un punto nos damos cuenta los dos que ya no hay música. Y nosotros, qué raro, cuando dejó de sonar la música, como que no nos dimos cuenta de estar concentrados. Entonces yo me voy a la grabadora a mirar y se lo juro, esto es así como nos entró mucho miedo en ese momento a los dos. Cuando yo veo la grabadora y el cable está desconectada y está completamente enrollado, como si alguien lo hubiera enrollado y lo pone ahí atrás de la grabadora. Y mi hermano y yo quedamos como, nos fuimos de la habitación y bajamos y no queríamos subir. No queríamos subir. Nadie salió, nadie entró. Nosotros todo ese tiempo estuvimos trabajando, ninguno se paró que a ir al baño, nada. O sea, no era, no es una trampa, no es una broma, es así. Llegaron mis papás y les contamos y ellos eran como somos dos, cuando esto le pasa a una persona sola, que las demás experiencias a mí me sucedieron sola, casi a uno nadie le cree, ¿sí? Pero cuando hay dos personas, ahí sí es como creíble. Y más dos niños como que, ay, no, estarán fantaseando, no, es real. Y así me pasaron muchas cosas. ¿Por qué les cuento eso y lo de las pesadillas? Porque al tener esos dones, vuelvo a comprobarles lo mismo. Si uno tiene ciertos dones o ya medio cosas activas por configuración astrológica, quienes tengan luna en Escorpio, luna en Piscis, ¿sí? Planetas en casa 12, en casa 8, Cáncer, o sea, Cáncer, Escorpio, Piscis tienen esto, ¿sí? Mucho Escorpio, mucho Plutón, Plutón en Escorpio, Plutón en casa 12, o sea, cosas así. Luna en Piscis, ¿sí? Luna en casa 12. Pueden tener todas estas cosas desarrolladas sin tenerlas desarrolladas, ¿sí? Tienen medio activo eso, pero si no se ha hecho este trabajo,
si no se ha abierto el corazón y si uno está vibrando bajo, como era mi caso, que no me quería, no quería vivir, estaba deprimida, pues tenía depresión grave que me hacía tener esas pesadillas oscuras, entidades horribles estaban cerca porque eran entidades que hacían ese tipo de bromas o entidades, la que estaba cerca a mi cama era algo oscuro, algo denso, algo feo. Y yo luego fue que con el libro de metafísica empecé a hacer cierres y cosas para y trabajar en mi depresión, ¿no? Tratar de luchar contra ella y salir, que me tomó años, pero empecé a trabajar. Y así se fue mermando eso. Pero cuando uno está en esa baja vibración y tiene la percepción medio abierta, pues lo que va a ver es horrible y lo que va a experimentar es horrible. Y ya tengo varios casos también que he escuchado en terapia aquí mis pacientes que justamente si están en depresión y son muy sensibles, son Piscis, bueno, tienen estas configuraciones, pues tienen pesadillas horribles o les pasan cosas así, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Esto lo voy a explicar en el video de depresión, pero acá lo menciono, porque esas entidades que están en el astral empiezan a pegarse a vivir, a consumir la energía de quien está deprimido. Igual pasa con las adicciones. Si eres adicto a algo, sí, se empiezan a pegar de ti, a consumir tu energía, porque ellos están muy bajitos y están perdidos en el astral. Igual con casos de suicidio, personas que se suicidaron y quedaron perdidas, y uno con pensamientos suicidas como yo cuando estaba depresiva, pues ellos se pegan y más empiezan a volverse esos pensamientos intrusivos que hay en uno. Así que, bueno, en fin, todo eso es un poco más etéreo, pero es que este chakra es así. Así que yo estoy hablando de lo que yo conozco, sobre todo de mi experiencia, cuando niña, cuando estaba en baja vibración y ahora cuando estoy en alta, ¿sí? Pues abrir el corazón ya es un gran trabajo, como lo hemos visto en los otros videos. Entonces, ¿qué es lo que yo percibo? Les voy a dar otros ejemplos en este presente, ¿sí? Por ejemplo, en situaciones también cotidianas y tontas, cuando hay personas que por alguna razón he salido con ellos, he tenido algunas relaciones o intentos de relaciones o salir con hombres o lo que sea, o personas también no solo en relaciones de temas de pareja, sino amistades que luego se vuelven, no son tan amigos y te muestran que hay, por ejemplo, envidia, personas que se alejan de tu vida y que por esos tipos de circunstancias que pasan, ¿sí? Abren cuentas falsas. Y esto sí estoy hablando de temas de redes sociales y estas cosas. Entonces abren cuentas falsas para espiarlo a uno, ¿sí? Esto suena muy tonto, pero es un ejemplo de cómo se siente esto. Pueden montar una foto, una cuenta, una palabra, lo que sea, X, y nada tiene que ver, pero ¿qué pasa? Que yo siento la energía de la persona cuando veo esa foto. Sí, o sea, cuando veo una cuenta que no conozco, pues imagínense, a mí de todas formas en mis historias hay mucha gente en la cuenta de tarot, no en la personal, pero en la de tarot sí. Y yo puedo sentir quién es esa cuenta falsa, así sea en digital, ¿sí? Y lo sé, es una certeza, lo sé, ¿sí? Yo no tengo duda. Ahora, yo como les digo, no soy tanto de ver, sino de sentir. Siento todo, siento la verdad por dentro. ¿Quién miente? ¿Quién oculta? ¿Quién engaña? ¿Quién es de estas personas que está en este camino de espiritual, pero que es puro ego espiritual? Yo lo siento, o sea, y no lo juzgo, ¿sí? O sea, no sé que va esa persona en su nivel, pero como les mencionaba en otros videos, siento que lo que le motiva a estar al servicio no es porque abrió el corazón y quiere servir y compartir, sino quieren ser famosos, quieren tener seguidores, quieren ser famosos. Yo veo mucho ahora la gente con esto, seguramente por las redes sociales de ese sueño como antes, no sé, tal vez era el sueño americano y ahora es como quiero ser famoso en algo, en redes, en algo, no sé. Veo que la gente se está, y tal vez esto pasa en muchos sectores, no solo en lo espiritual, y yo puedo ver eso, sí, yo puedo ver qué es lo que realmente les motiva. Entonces, ¿qué es lo que veo? Veo sus buenas intenciones, de todas formas, su conocimiento, gente que estudia, que está en este camino, pero hay gente transparente que está en este camino y el propósito es entregar, no es ser famoso. En cambio, los otros en ese camino, su objetivo es
ser famoso, brillar, tener éxito, fama, reconocimiento y después servir. Y son los que por eso les digo, también se guardan secretos, se guardan, no van a compartir toda su sabiduría sino que se guardan cosas. O, obvio, en esto hay niveles, también hay los gurús que han manipulado y han llevado a la gente al caos, o he escuchado también creo que en México hay gente que luego termina siendo incluso abusada en ciertos retiros espirituales o se vuelve un negocio entonces de las plantas estas, bueno, como la ayahuasca y la rana y los honguitos y hacen ceremonias, pero se vuelve como un negocio, como que es lo que les digo. Se les olvidó el propósito, que es la sanación, que es la evolución de la conciencia, o sea, es como que queda en segundo plano por el dinero, por la fama, por lo que sea, ¿sí? Y entonces luego escuché que había hasta una red de como narcotráfico de plantas alucinógenas, o sea, todas las distorsiones del mundo que quieran. Todo eso pasa, ¿sí? Entonces uno, ¿qué pasa? En mi caso que yo veo, eso apenas veo a las personas o tengo interacción, siento, no veo, siento eso. Siento sus verdaderas intenciones detrás de lo que hacen. Sin embargo, yo qué siento, como tengo este corazón abierto, no las juzgo porque al final siento, bueno, igual cada uno con su libre albedrío elige con quién conecta, y cada persona, esto sirve de experiencia, igual están llevando luz en lo que sí tienen sabiduría y conocimiento. O sea, veo la luz y veo la oscuridad, neutral. Eso es lo que es no juzgar. Puedo ver la verdad, pero no la juzgo y veo por ver esa parte de sombra no les quito la luz. Yo veo que hay bien bondad en ellos también y virtudes. Que el ego los seduce hacia el otro lado, sí, pero a todos nos pasa en algún nivel. Entonces es eso, ¿sí? Para desarrollar esto, sí, de la manera correcta, mi recomendación, y por eso hago estos videos, es que comiencen a trabajar la tríada inferior. Aquí hay mucho trabajo que hacer, como ya vieron. Solamente este chakra raíz, si ustedes empiezan en orden, además, pues obviamente uno va trabajando todo según los videos, pues les va a dar como una ayuda en su día a día de cómo autoobservarse y lo que hemos visto, ¿sí? Pero incluso si se empiezan a enfocar, primero voy a corregir esto en el chakra raíz, que es lo que veo que, porque si empezamos en orden, pues la energía fluye, ¿sí? Y entonces les va a facilitar el trabajo del chakra sacro, ¿sí? Disfrutar, amarse, empieza todo aquí. Yo soy amiga de ir en orden, ¿saben? Bueno, creo que dentro de mi historia y de lo que me pasó, sin saberlo, tuve que ir en orden, porque fíjense que tener depresión empieza aquí, no hay arraigo a la vida, no quiero vivir, ¿sí? Es este chakra, recuerden que creo que lo mencionaba, o es completo miedo a poder con la vida, o ya me derroté, o sea, es que ni quiero intentarlo, y esa era yo. O sea, yo no quería, no quería, eso es lo más bajo. Entonces empecé por acá, a leer metafísica fui llegando acá, ¿sí? Con el tiempo, mucho más tiempo, eso sí me tomó más años llegar acá, pero cuando salí de la depresión yo creo que algo se encendió aquí en mí, en el plexo solar, porque em, sí, recuerdo que hasta hice una pintura en acrílico y era yo saliendo de un hoyo negro, que es así como se siente la depresión y así yo siempre les digo eso, la depresión es un abismo negro y era yo saliendo del hoyo. Ese dibujo lo hice cuando salí de la depresión y ahí sentí esto encendido. ¿Por qué? Porque tuve el poder de salir y me costó muchos años. Y sentí poder, empoderamiento por haberlo logrado. Y me sentí feliz conmigo misma. Entonces, fíjense, sin quererlo lo hice en orden. Y ya luego esto sucedió como se los conté en ese video. Bueno, hay algo muy importante para también lograr trabajar este chakra se trata justamente de entender, recuerden que tenemos dos aspectos de nuestra mente, la mente racional y la mente intuitiva, ¿sí? La mente intuitiva es la contemplativa, la mente racional es la que ordena, la que organiza. En Cábala esta es Binah y la mente intuitiva es Jochma. Binah es femenino, Jochma es la energía masculina. Es la creativa, la intuitiva, la reflexiva y la femenina es la que organiza, la que hace que las cosas funcionen. Sé que en otras corrientes es diferente, pero pues en la cábala es así. En todo caso,
Lo que nos interesa aquí saber para practicar abrir el tercer ojo es que para abrir este chakra o para ordenarlo de manera consciente y de la manera positiva, ¿qué hay que alimentar? Hay que alimentar ambas partes de la mente, es decir, consumir información de calidad, estudiar, ¿sí? Como los que están viendo en este momento este video, están estimulando su mente en la parte del intelecto que está asociada a la racional. Ustedes en este momento están en energía femenina recibiendo información de mi parte, información intelectual que les sirve para poner en práctica para lo que estamos logrando aquí, que es tratar de elevar la conciencia por medio de la armonía de los chakras. Entonces, estudiar, leer, consumir información, ordenarla, organizarla, eso es como adquirir conocimiento, ¿sí? Es mente racional. Y la otra es cuando yo les digo, hay que hacer ambas, poner ambas partes de la mente en armonía. Cuando uno une esa mente racional con la mente intuitiva, es como la Trinidad de la luz, ¿sí? Padre, madre, da luz el hijo. ¿Y qué es el hijo? En la cábala es Keter, la corona, la luz, ¿sí? También es el corazón, o sea, es la triada, ¿sí? Pero el hijo, que es lo que habíamos llamado como en las religiones católicas, cristianas, es Padre, Espíritu Santo, porque eliminaron la parte femenina, pero el Espíritu Santo es la parte femenina en vez de madres. Padre, Espíritu Santo, Hijo, el niño Dios, es la luz. Entonces, ¿qué tenemos? Mente racional más la mente intuitiva. Estudiar, consumir información, educarme, culturizarme sobre estos temas además, y luego silencio, contemplación, mente intuitiva, escucho mi corazón. Esa es la clave de abrir el tercer ojo. Aparte de todo lo que les he dicho, eso lo resume, ¿sí? Entonces, cuando uno mi mente racional en coherencia con la intuición, se da luz que el entendimiento. Cuando nosotros logramos entender las situaciones que proyectamos, que vivimos, la oscuridad, la sombra en nosotros, nuestras heridas de infancia, por qué mi hermano perdido me ataca, etcétera. Todo lo que hemos vivido, cuando unimos esas dos partes de la mente, se genera el entendimiento. Y el entendimiento trae sabiduría. Se abre esto y baja la luz. La luz es sabiduría y amor. Eso es todo lo que hay. Y eso es todo lo que realmente existe. Entonces es como abrir el portal, ¿sí? Cuando unimos las dos partes de la mente. ¿Qué pasa con nuestra mente? Que estamos todo el tiempo en la mente ego racional intelectual, y esa mente, fíjense que es la mente científica, la mente racional, la que no aceptaría nada de estos conocimientos espirituales, intuitivos, paranormales, ¿sí? La que lo niega y la que dice que es locura, que es paranoia, que es esquizofrenia, y no tiene en cuenta todo esto, que todos sabemos que existe y alguna vez lo hemos experimentado de muchas y distintas maneras. Ellos van en la división. Y fíjense cómo el mundo por eso no evoluciona, porque estamos en la división. Yo les he dicho cuál es la estrategia principal del mal: dividir, hacerme ver, competir, el otro tiene razón, el equipo de fútbol, él, yo soy aparte, compito con ella, compito con él, división. Divide y conquistarás. Entonces ellos, como tienen nuestra mente dividida, nos han hecho con la rueda del hámster, sí, con ese culto a la productividad y el culto al ego y el culto a ir más rápido y adquirir más títulos y más logros materiales, y solo es la mente intelectual. Ellos solo han cultivado desde que estamos en el colegio la mente intelectual, el archivo de Excel, el estar apretados de tiempo, el que el tiempo no alcanza, el que vamos más rápido. Toda esa cultura capitalista y la cultura moderna, la educación, nos ha inculcado solamente el intelecto, estudiar para un examen, ¿sí? Y olvidar todo lo que aprendimos después del examen, ¿sí? No es aprender de verdad. Tenemos que integrar ambas partes de la mente, ambos hemisferios, la creatividad, lo intuitivo con el intelecto y la organización y la funcionalidad.
Es unir lo intuitivo y lo espiritual y lo creativo con lo racional, lo intelectual y funcional. Cuando logramos la unión de estos opuestos, que al final volvemos a hablar de que es la unión de energía femenina y masculina en nosotros, se hizo la luz y baja la sabiduría. La sabiduría es entendimiento. Sin entendimiento no hay sabiduría. Cuando yo les hablo de que se me ha revelado información, todo esto que les enseño, sí, mucho yo he estudiado. O sea, yo siempre estoy activa estudiando, leyendo, escuchando conferencistas, personas, audiolibros de temas espirituales desde pequeña. Pero la práctica va luego, sí, lo tienes que hacer funcional en tu realidad. Y luego, ¿qué pasa? La pausa, el silencio, abre la revelación. Y ahí está la unión. Y otra vez son tres elementos, si se dan cuenta. Entonces, o sea, somos seres Trinidad. Entonces, ¿qué es la revelación? La revelación es cuando hay entendimiento en mi interior. Yo uno las partes, entiendo que ese espejo que me mostró la vida, ese dolor, esa situación dolorosa que estoy viviendo, ese conflicto, esos desamores, esos bloqueos laborales, lo que sea que estén viviendo, humillaciones, bullying, uno los toma y los ve como espejos porque ya entiende la realidad. Entonces lo empiezas a analizar. ¿Eso qué es? Mente intelectual, mente racional. Empiezo a analizarlo con la información que ya he consumido y que tengo. Y luego dejo tiempo en silencio. Y el silencio me revela el espejo, me revela qué significa, qué he proyectado yo, cuál es el aprendizaje. Y cuando hacemos eso, eso es el trabajo de sombra que trato de enseñarles. Ahí hay entendimiento. Y luego que queda solo paz, amor y compasión, nunca queda el odio hacia el otro o el reclamo o la injusticia, sino que todo queda en paz. Cuando hay entendimiento, hay paz y hay amor. De otras fuentes de libros importantes que para mí son una gran guía, que luego haré videos del resumen de esos libros, se llaman El Ser Uno y son 6 libros muy extensos. Ellos le llaman conocimiento más entendimiento es igual a amor, ¿sí? Entonces es lo mismo, es amor, es sabiduría y luz. Entonces, si ven otra vez Trinidad. Entonces, esa es la clave para abrir el tercer ojo. Y las revelaciones de la luz, de la información, todo esto que yo les enseño, como les decía, mucho lo he leído, lo he practicado, pero luego el entendimiento se me ha revelado adentro en un sentir. Y yo lo traduzco otra vez en información que puedo comunicar para enseñar. Pero es todo este viaje para luego poder hablarlo. Pero mucha de este conocimiento que yo les enseño es mi propia sabiduría revelada. Sí, es como la mitad. La mitad es lo que he estudiado y la mitad se me ha revelado. En los sueños se recibe mucha información. Cuando meditamos, ¿sí? El lenguaje de las meditaciones es el lenguaje del inconsciente. Eso revela imágenes internas. Algo que debe quedarnos muy claro es que no podemos irnos a un solo lado de la mente con la expectativa de abrir el tercer ojo. Entonces solo medito, voy a hacer retiros espirituales, voy a hacer retiros de silencio, voy a tomar ayahuasca, voy a hacer yagé. Eso sería solo estimular la mente intuitiva. Si nosotros no unimos, bajamos esa luz, eso que es revelaciones intuitivas, no las bajamos a la mente racional, a la mente que organiza y vuelve esas ideas funcionales, no van a funcionar en la realidad, no las podemos bajar, enseñar y comunicar. Entonces he aquí la importancia de no quedarnos solo en la mente intuitiva, en la espiritualidad, allá elevados, ¿sí? Hay que bajar esa luz y organizarla con la mente racional para poderla estructurar y comunicar. Y lo más importante, la información debe ser útil y funcional en nuestra realidad material. Fíjense, estas son 2 formas de practicar para, obviamente vamos a hacer este trabajo en orden, pero para ir practicando esto, yo les he dicho en todos los videos el silencio, ¿sí? Y lo otro que yo recomiendo son los viajes. Los viajes en solitario, por favor, a todos quienes me estén viendo, les aconsejo mucho viajar solos. Hagan un viaje que es un viaje espiritual. Está muy bien también hacer retiros espirituales en grupo, yo misma los he hecho, pero miren, esto cuando se junta, cuando uno viaja solo y pasa tiempo a solas, realmente primero uno se conoce.
Solo cuando estamos solos nos conocemos. Estar solo en casa o solo en, no sé, es claro, es mi situación habitual, pero cuando uno viaja se tiene que exponer a atravesar experiencias, a que te vean solo, a ir de un lugar a otro solo, a cargar y resolver tus cosas solo. Y los viajes, todos los viajes son viajes del héroe, como el loco en el tarot, ¿sí? Como el viaje que se hace por los arcanos mayores del tarot. Y son las experiencias que nos trae cada viaje, que nos traen señales y mensajes y sabiduría. El todo, y ya iba para allá, está lleno de información. El todo es información. Entonces, estas prácticas les pueden ayudar porque uno está solo en silencio con uno mismo, autoobservándose, está afuera y está dentro a la vez. Y esto es lo que conecta. Entonces tengan estas experiencias. Y con esto también quería, menos mal, recordé la otra forma en la que a mí se me revela información, que también ya lo he dicho en otros videos, ¿no? Cuando estoy en silencio con música clásica, que creo que les he dicho que ahí he tenido revelaciones de información. Pero otra manera es que cuando esto se activa, y es lo que les digo, este es mi nivel uno de esto, y es según mi configuración astrológica, eh, que a mí me sucede, a cada uno le va a poder parecer o le va a suceder diferente. Pero, por ejemplo, a mí me llegan muchos mensajes con animales, ¿sí? Mariposas, colibríes, eh, abejas. Es increíble las cosas que me han pasado con ellos o que me ratifican algo que se revela o cuando me estoy leyendo las cartas y estoy por fin entendiendo algo que no había podido resolver de mi propia sombra, un espejo, alguna cosa y lo entiendo y en ese momento pasa un colibrí y me rodea la abeja, la mariposa, o sea, así, ¿sí? Entonces, estén atentos a todo porque todo habla. Y esa es una manera en la que a mí me hablan mucho los animales, muchísimo. Es increíble, es increíble. Entonces, bueno, eso les quería em, como resumir. Recuerden que para llegar acá hay que hacer eso, trabajo de sombra. Entre más depuramos nuestra sombra, que es aquí, esta carta se llama alquimia, que es el trabajo de corregir todo lo que hemos estado viendo, darme cuenta cómo estoy, cuál es mi sombra y corregirla. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos esto, cuando seguimos el camino del corazón y somos leales a él, es lo que les decía, escucho mi verdad, hablo mi verdad, recibo verdad. La clave es el corazón. Cuando vivo en coherencia de mis cuatro elementos, de lo que pienso y lo que siento va en coherencia con mis acciones, ¿sí? Entonces, ¿qué? Recibo sabiduría. Un oráculo es una fuente de sabiduría. Puede ser una persona, un lugar, una herramienta o un método. ¿Y qué es realmente un oráculo? Todo en la vida, como les decía, es un oráculo. La señal del pajarito, la mariposa que llegó y me confirmó algo, el tarot es un oráculo, las runas son un oráculo, leer el café es una forma de oráculo. ¿Qué es un oráculo? Es descifrar la información del todo. Y para eso hay herramientas, ¿sí? Pero recuerden aquí el oráculo de Delfos, que lo pongo ahí, eran mujeres pitonisas que los reyes iban a consultar porque podían, sí, recibir la información porque estaban conectadas, porque habían hecho ese trabajo de depuración y después de la caída de la Atlántida y de todo eso fue en Grecia y en Egipto que se conservó el recuerdo de cómo era vivir con la sabiduría espiritual. Y luego esas pocas personas que quedaron como pitonisas, pues los reyes las iban a consultar, ¿cierto? Para hacer sus estrategias y tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que el todo es información. Todo lo que existe, todo lo que nos pasa, todas las experiencias por cotidianas que sean, si la gente quiere abrir el tercer ojo, como les digo, y ver ángeles y ver hadas y aliens, pero es que es todo, todo es mágico, el todo es información, aprendamos a decodificar la información, ¿sí? Si ordenamos y hacemos este trabajo con nuestros chakras, pues obviamente vamos a decodificar información del todo y de cada situación que vivimos de mil maneras y cada uno de ustedes lo hará de una manera diferente y estoy segura que mientras ven este video
Habrán tenido como flashes de, uy, sí, cuando me pasó esto y entendí esto. Es que eso es el tercer ojo, ¿ya? Solo es que falta canalizar bien la energía para que fluya, para que ese entendimiento sea claro y sobre todo abrir el corazón para estar libre de juicios y de condenas y de hiperempatía que me hace sufrir y no manejo bien mis emociones, ¿sí? O el dolor, soy tan sensible al dolor ajeno que me pierdo. Es que antes, obviamente, teníamos otras prácticas para decodificar toda esa información. Y se dice, ¿no? Que el Buda, en ese libro de Siddhartha Gautama, también está, y bueno, en muchas historias. Y no solo, bueno, sí, vamos a hablar del Buda, pero seguramente muchos personajes que tenían estos hábitos, ¿no? Como nuestros chamanes también, de sentarse en un río. Se dice que el Buda escuchaba al río y el río le dio muchas enseñanzas, solo al sentarse que en silencio y estar en presencia plena y escuchar. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque se conecta con la información, como les digo, el todo es información, todo está vivo, todo es un fractal divino del Dios infinito y todo tiene información que debe ser revelada. Pero si no nos conectamos, si estamos en el bullicio de la vida, no vamos a escuchar. Por eso tanto insisto yo en sentarse en silencio y no hacer nada. Ahora en viajen solos. Viajar solos les va a abrir una puerta dentro de ustedes mismos que ustedes no conocen. Ustedes no se conocen y para amarse hay que conocerse. Este es un ejemplo. Otro, pues sí lo tenía acá, el de los chamanes. Ellos recibieron la sabiduría de la sanación escuchando a las plantas, sentándose en meditación, entrando en trance, como quieran llamarle. Pero las plantas, quienes hayan leído los libros de Castaneda, ellos lo explican ahí. Es como que la planta se les presentaba y les decía, yo sirvo para tales atributos y para sanar, yo qué sé, la diabetes o no sé, tratar tal cosa o tal dolor. Entonces, así se ha recibido la sabiduría, escuchándonos, reconociéndonos a los unos y a los otros como portales de sabiduría, como sabiduría pura, porque cada uno es un representante del Dios infinito. Entonces, pero es en la humildad que yo reconozco a la planta y no me siento superior a la planta y recibo su información, ¿sí? Entonces, volvamos a desarrollar la capacidad de escuchar, escucharnos a nosotros y escuchar el entorno y recibir sabiduría, ¿sí? Todo eso es energía femenina cuando recibimos. Otro ejemplo que tengo es el de los antiguos iniciados de las escuelas místicas. Pueden averiguar sobre esto si quieren, pero ellos hablan del lenguaje de los pájaros, que solo podían entender los iniciados de estas escuelas que conservaron todo este conocimiento oculto que ahora estamos volviendo a compartir, ¿no? Ellos decían que podían, que los pájaros sí tenían mensajes, que en sus melodías había información, ¿ven? Y que podían decodificar esta información y se llamaba el lenguaje de los pájaros. Ahora, la música de las esferas, esto es divino, esto a mí me encanta. Y esto es que fue Pitágoras quien asoció la música a las matemáticas y mediante ecuaciones y todo lo que él hacía e investigaba, él decía que los planetas emitían sonidos vibratorios y a esto se le llamó la música de las esferas. Se dice que quienes se han conectado, ¿sí?, y han sido compositores de música clásica, lo que han escuchado es esa vibración de los planetas. Y ahora muy reciente en redes sociales, recientemente he visto videos donde hay personas que están, no sé, como expertos en audio y en sonido, que están como también decodificando y amplificando para que podamos escuchar la vibración de las plantas de una rosa. Y hay música en todo, porque todo es vibración, porque todo es energía. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Mírenos. Eso es en lo que estamos. Todos desconectados de los unos de los otros, viendo una pantalla, completamente desconectados de nuestro corazón y cuál información y cuál lenguaje de los pájaros y cuál escuchar al río y a las plantas. Todo lo que existe es información, porque todo lo que existe es la conciencia del Dios infinito, el uno, la conciencia divina. Y todo es sabiduría, luz y amor, es información.
para ser utilizada y decodificada, pero pues hay que conectarnos en la coherencia y alinear nuestra energía para poder recibir esa información y escucharla. Todos somos ojos del Dios infinito, cada uno es una perspectiva de ese gran ser y cada uno vino a revelar su luz y a vivir una experiencia de la ilusión de ser individual. Por eso también yo resumo, y fíjense que para activar la tríada superior, todo depende del corazón, ¿sí? El corazón para mí es el motor de la conciencia. Entre más conscientes somos de nosotros mismos, más información recibimos del infinito. Entre más limpia su oscuridad, más baja la luz porque tienes espacio para recibirla y compartirla. La sabiduría habita en ti, en cada uno de nosotros, en cada ser vivo, en cada cosa viviente, ¿sí? En cada situación hay sabiduría. Cuando el otro me ataca hay sabiduría. ¿La sé decodificar o me quedo juzgando al otro? ¿Cómo es posible que hubiera hecho esto y me minimizó? O empiezo a ver las situaciones y los bloqueos y los conflictos como, bueno, ¿qué sabiduría voy a descifrar aquí? ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que me está mostrando esta situación? ¿Cómo debo entenderla desde un nivel y una perspectiva más alta de conciencia? Esto es con lo que quiero que ustedes se queden y es, tú eres el oráculo, cada uno, todo lo que existe es un oráculo. Y un oráculo es la capacidad de recibir información de lo superior para compartirla y vivir mejor e iluminar este infierno donde nos encontramos. Así que espero que les haya gustado este recorrido por todos los chakras, espero que hayan tenido más claridad de entendimiento de qué es lo que estamos haciendo aquí, cómo es realmente la espiritualidad práctica. Déjenme preguntas. Próximamente voy a estar haciendo los videos de la oscuridad, las estrategias de la oscuridad, las estrategias del ego, la depresión, la ansiedad, cómo nos ataca la oscuridad, la trinidad de la oscuridad, porque si no entendemos bien la oscuridad, no podemos encender nuestra luz. Bueno, con eso los dejo, nos vemos en los siguientes videos, les mando mucha paz y mucho amor.